Muy bien, vamos a empezar con la glándula tiroides. Aquí les puse unas imágenes de dónde está ubicada la glándula tiroides. Está por debajo del cartílago tiroides, que es la prominencia ósea que tenemos, bueno, cartilaginosa más bien, ¿verdad? Que tenemos todos en el cuello y que es más prominente obviamente en los varones, y por debajo está la glándula tiroides. Aquí la podemos ver en un corte transversal, ¿verdad? Su ubicación en el cuello y las estructuras adyacentes. Vemos la tráquea, el esófago, el vago, la yugular interna y la carótida común, ¿verdad? Y esta imagen es de un estudio que usualmente se le llama o centellograma tiroideo o gamografía tiroidea, ¿verdad? Le administran a un paciente para ver cómo está es un estudio no solo anatómico, sino funcional, ¿verdad? Se le administra un material radiactivo que puede ser tecnesio 99 y yodo 131 en pequeñas cantidades, y se mira y se espera ver cómo capta la tiroides el material radiactivo, y luego se toma una imagen, ¿verdad? Para ver la captación. Esta es de una tiroides normal. Eso nos sirve para hacer estudios de imágenes también actualmente, y se usa menos esto porque ya se puede hacer un estudio por ultrasonido, y se puede hacer también resonancia magnética, o más que tomografía, resonancia magnética, ¿verdad? Entonces, pues hay diferentes recursos de imágenes para ver la glándula tiroides. Aquí tenemos unos cortes histológicos de la anatomía normal de la tiroides, ¿verdad? Todo esto que ven aquí es a poco aumento, y estos que ven son los folículos tiroideos, ¿sí? Aquí lo tenemos un poquito más agrandado. Los folículos tiroideos son estructuras más o menos circulares, ¿sí? Que tienen un material como viscoso o como gelatinoso en el centro, que se llama el coloide, y este coloide está rodeado por una sola capa de epitelio glandular, ¿bien? Aquí lo podemos ver de mejor forma, ¿sí? Hay que recordar que la tiroides no solo produce las hormonas tiroideas, sino que también produce calcitonina. Entonces, las células foliculares son estas que rodean el coloide, y las células estas que vemos a la par de los folículos, que se llaman células C, estos son los que producen calcitonina. De eso vamos a hablar en la próxima clase, ¿verdad? Y más o menos vemos este esquema, cómo está organizado el folículo tiroideo, ¿sí? La superficie de la célula epitelial que da hacia el coloide, esa es la membrana apical, y la membrana vasolateral es la que da hacia los capilares que irrigan la glándula, ¿verdad? Que irrigan los folículos. Entonces, el yodo es captado por la membrana basal y atraviesa toda la célula, y luego entra en el coloide para la síntesis de hormonas tiroideas. Y cuando sale la hormona tiroidea, entonces tiene que ser endocitada por la membrana apical, y luego salen las hormonas a través de la membrana basal hacia la circulación. ¿Cuáles son las hormonas que produce la glándula tiroidea? Produce dos hormonas que son la T3 y la T4, ¿verdad? La T4 es el producto más abundante porque la síntesis es más rápida, entonces se sintetiza mayor cantidad de T4 que de T3, ¿sí? Pero la T4 no es muy activa, de hecho es considerada una prohormona, ¿verdad? Se le llama T4 tiroxina, y la T3 o triodotironina, esta es la hormona activa. Entonces, cuando llega a los tejidos blancos, todos los tejidos van a tener desyodinasas del tipo 1 y 2. Estas desyodinasas quitan un yodo de la T4, ¿sí? Y la transforman en T3 activa, ¿verdad? Luego hay algunos tejidos en donde hay una desyodinasa tipo 3. Esta desyodinasa tipo 3 quita un yodo del anillo interno de la estructura de la hormona tiroidea, de la T4, y lo transforma en T3 reversa, ¿sí? Esta T3 reversa es una forma inactiva de las hormonas, y es una forma de controlar la cantidad de hormona que llega a las células, para que no se pase, ¿verdad? De la cantidad que sea necesaria para las reacciones celulares. La importancia aquí es ver el yodo, ¿verdad? Se necesita yodo para la síntesis de hormonas tiroideas. De hecho, a estas hormonas se les llama también yodotironinas, ¿sí? Y entonces, aquí les puse algunos datos importantes, ¿verdad?
de cómo se maneja el yodo, del equilibrio del yodo. Más o menos ingerimos unos 400 miligramos por mililitro o por litro de yodo, ¿sí? Todo esto entra al líquido extracelular. Más o menos 80 microgramos se van a ir a la tiroides y 320 microgramos pues van a ser eliminados a través del riñón, ¿verdad? No solo la tiroides capta yodo y concentra yodo, sino que las glándulas lagrimales, las glándulas salivales y gástricas, las mamas, en el plexo coroideo, en todos estos tejidos se pueden encontrar pequeñas cantidades de yodo. Sin embargo, obviamente el órgano que lo capta más es la tiroides, ¿sí? Una pequeña cantidad del yodo se elimina por las heces y la mayor parte se elimina a través del riñón, ¿sí? Hay una reserva circulante de yodo de 250 a 750 microgramos. La mayor parte de esta reserva de yodo está metida dentro de las hormonas tiroideas, ¿sí? Es decir, es lo que maneja la mayor parte de lo que maneja la tiroides, ¿verdad? De 70 u 80 microgramos que libera la tiroides, el 75% es en forma de hormonas de yodo, ¿verdad? Y 25% en forma libre, ¿sí? Entonces sí, hay alimentos que contienen yodo, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, pescado, ¿sí? Pero hay, digamos, como que en los países subdesarrollados como el nuestro, ¿sí? La dieta alta en yodo era muy limitada, entonces había mucha incidencia de bocio, ¿verdad? Por deficiencia de yodo. Entonces se decidió yodar la sal, ¿sí? Es una ley, ¿verdad? Hay, que todos los que producen sal tienen que suplementarla con yodo, y entonces de esta manera se disminuyó la incidencia de bocio por deficiencia de yodo en las áreas rurales, ¿verdad? Entonces toda la sal tiene que estar yodada. ¿Cómo pueden hacer ustedes la prueba para saber si realmente la sal que compran está yodada? Le ponen un poquito de limón, agarran una pequeña cantidad de sal, le echan limón, ¿verdad? Unas gotas de limón, y si se torna oscura, eso quiere decir que la sal efectivamente está yodada, ¿verdad? Ahora, ¿cómo capta el yodo la glándula tiroides? Entra a través de un cotransportador o SYNporter, ¿verdad? Que es un cotransportador de yodo acoplado al sodio, ¿sí? Ustedes ya saben, el sodio entra a favor de su gradiente de concentración y jala el yodo en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Este cotransportador de yodo acoplado al sodio también tiene el nombre de, por ejemplo, Bernie Levy lo menciona como NIS, el NIS, que significa sodio yodo SYNporter, ¿verdad? Entonces, este es o también se le llama la trampa de yoduro, ¿sí? Entonces capta el yodo entra en la célula, ¿sí? Mientras tanto, en la célula ya se ha sintetizado esta proteína que se llama tiroglobulina, se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso y en el aparato de Golgi a partir de tirosina, ¿sí? Se sintetiza la tiroglobulina. La tiroglobulina es transportada hacia el coloide, sale a través de la membrana apical y se queda en el coloide, ¿ya? Y entonces el yodo captado es transportado hacia la membrana apical, y a través de un transportador tipo pendrina se mete dentro del coloide, ¿sí? Y entonces aquí es captada el yodo y es oxidado, ¿sí? Por una enzima. La enzima, la peroxidasa tiroidea, esta es la enzima que se encarga de todo el proceso, de catalizar todo el proceso de síntesis de las hormonas, ¿verdad? Entonces, de yoduro pasa a diyodo. El diyodo luego se mete dentro de la tiroglobulina. La tiroglobulina es como un molde, ¿verdad? Y entonces aquí se produce la síntesis de dos moléculas que son la monoyodotirosina y la diyodotirosina, ¿sí? O sea, a esto se le llama la organificación de la tiroglobulina. Luego, estas monoyodotirosina y diyodotirosina se acoplan entre sí, ¿verdad? Para formar T3, T4, y entonces en el molde de tiroglobulina vamos a tener T4, T3, monoyodotirosina y diyodotirosina, ¿sí? Para que se transforme, para que estas dos se transformen en T4 se tienen que acoplar dos diyodotirosinas. Luego, para que haya T3 se tiene que acoplar una monoyodotirosina con una diyodotirosina, y entonces ya se forma el T3. Es más rápido el acoplamiento de las dos diyodos, ¿verdad? Por eso es que se produce mayor cantidad de T4.
Cuando la célula es estimulada, cuando la célula tiroidea es estimulada, entonces se producen vesículas endocíticas acá, ¿verdad? En la membrana apical. Hay una proteína del citoesqueleto que se llama megalina, que está encargada del proceso de la endocitosis de la tiroglobulina. Entonces se endocita una porción de tiroglobulina con T3, T4, monoyodo y diiodotirosina, y es internalizada al citoplasma de la célula. Aquí las vesículas endocíticas se unen, ¿sí? Se fusionan con lisosomas, y en estos lisosomas van a haber proteínas, van a haber enzimas, perdón, que van a romper la unión de T3, T4, monoyodo y diiodotirosina de la tiroglobulina, o sea, la sueltan acá. Y entonces la T3 y la T4 van a ser transportadas por la membrana apical hacia la circulación. ¿Qué pasa con la monoyodo y la diiodotirosina? Hay enzimas desyodinasas dentro del citoplasma que van a romper la unión del yodo con la tiroglobulina. Entonces desyodan la tiroglobulina y la tiroglobulina es reciclada y se vuelve a meter en el coloide, y por su lado el yodo también es reciclado y se vuelve a meter en el coloide y se vuelven a reutilizar para síntesis de hormonas nuevamente. ¿Alguna duda respecto a este proceso? Muy bien. Aquí tenemos básicamente el proceso químico, ¿verdad? De todo lo que pasa en la síntesis de hormonas tiroideas. Primero tiene que ser la oxidación del yodo, ¿verdad? Del yoduro para transformarse en diyodo. Luego la organificación de la tiroglobulina con monoyodotirosina y diiodotirosina, y luego el acoplamiento de dos diiodotirosinas para formar la T4, y el acoplamiento de una diyodo con una monoyodo para formar T3. Aquí les puse una imagen en donde vemos más o menos, esto puede variar dependiendo los reactivos, dependiendo los laboratorios, ¿verdad? Pero más o menos estos son los valores normales de T4, T3 que nosotros podemos pedir al laboratorio, ¿verdad? Ahora, una cosa importante es que el transporte de las hormonas tiroideas en el plasma va a estar ligado a proteínas, ¿sí? La T4 se une en 99.98% con proteínas y la T3 99.7% con proteínas. ¿Cuáles son las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas? Una es la globulina transportadora de hormonas tiroideas o TBG. Otra proteína que también transporta se llama transtiretina o TTR. También es transportada en albúmina y en prealbúmina, ¿sí? Entonces hay tres formas, por eso es que tanta cantidad de hormona tiroidea es transportada con proteínas. Y una muy pequeña cantidad es transportada en forma libre. Hay que recordar que todas las hormonas que son transportadas por proteínas están inactivas, ¿sí? Y que una vez se sueltan de estas proteínas, entonces ya en su forma libre es como son activas. Entonces, cuando uno solicita al laboratorio pruebas de tiroides, ¿sí? Entonces pedimos T4 y T3 totales y T4 y T3 libres, ¿sí? Estas son las concentraciones que podemos encontrar de total y libre, sabiendo que la hormona libre es la hormona activa, ¿verdad? De estas, las hormonas que están libres en el plasma, que circulan libres en el plasma, son las que van a generar retroalimentación negativa, ¿verdad? O retroalimentación al eje tiroideo. Entonces, tanto T3 como T4, aunque T4 es una prohormona, ya sabemos, entonces siempre en los tejidos van a haber desyodinasas que la van a transformar en T3, y entonces por eso sí participan en la retroalimentación, ¿verdad? Aunque ya sabemos que T3 es la hormona activa. Entonces, estas son las funciones de la T4 y la T3 libre, ¿verdad? Retroalimentación, se activa T3, luego que ya cumplió con su función es inactivada y luego excretada, ¿verdad? ¿Cómo es inactivada? Las desyodinasas la pueden transformar en T3 reversa, ¿sí? Aquí tenemos una imagen del eje hipotálamo-hipófisis que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? El hipotálamo es estimulado. Hay situaciones que pueden estimular la liberación de TRH como
ayuno, como cambios de temperatura, como infecciones, ¿verdad? Esto va a estimular la secreción hipotalámica de TRH. La TRH se va a la pituitaria anterior y va a estimular la liberación de la hormona trópica, que es la tirotropina o TSH, y la TSH va hacia la glándula para estimular la secreción de T3 y T4, ¿verdad? Estas dos hormonas van a generar retroalimentación negativa hacia la pituitaria. ¿Qué factores van a afectar la secreción de hormonas tiroideas, verdad? Y entonces aquí tenemos en esta tablita que tienen en su libro cuáles son todos los factores estimulantes. Normalmente la TSH, ¿sí? Esto que vemos aquí, esto ya es algo patológico, ¿verdad? Inmunoglobulinas estimulantes del tiroides. Estas inmunoglobulinas son las responsables de la enfermedad de Graves, que es el hipotiroidismo autoinmune, ¿verdad? Son inmunoglobulinas que literalmente toman el lugar de la TSH y estimulan al receptor. Y entonces eso hace que la glándula tiroidea empiece a producir mayor cantidad de hormonas, pero esto es patológico. O esto sí es fisiológico, el aumento de las concentraciones de de globulina transportadora de hormonas tiroideas, ¿verdad? Como lo que ocurre en el embarazo, que en su texto lo explican muy bien, ¿verdad? Como hay una gran cantidad de estrógenos durante el embarazo, entonces el metabolismo de estos estrógenos se sobrepone al metabolismo, a la degradación hepática de la TBG, y entonces hay un incremento de los niveles circulantes de TBG, entonces a mayor cantidad de TBG, mayor cantidad de hormona tiroidea se une. Entonces esto hace descender los niveles de las hormonas libres y esto va a generar retroalimentación hacia la TSH y hacia el hipotálamo para que estimulen más a la glándula. Por eso es que en las embarazadas la glándula tiroides pues está un poquito más agrandada, ¿verdad? Esto regresa a lo normal después de que el embarazo se resuelve. ¿Qué factores van a inhibir la secreción de hormonas tiroideas? La deficiencia de yodo, ¿verdad? Si no tenemos sustrato, pues obviamente la glándula va a producir menos, ¿sí? Deficiencia de las desyodinasas, aumento excesivo de la ingesta de yodo, esto va a crear un efecto que se llama Wolff-Chaikoff, ¿sí? Entonces, el exceso de ingesta de yodo, en lugar de sobreestimular la glándula, lo que hace es disminuir, ¿verdad? Porque ya se está produciendo mucha hormona tiroidea y este exceso de producción de hormona tiroidea va a generar una retroalimentación hacia la hipófisis y va a inhibir la secreción, ¿verdad? El uso de estos iones, ¿verdad? Perclorato y tiocianato que inhiben el MIS, o sea, el cotransportador sodio-iodo, el propiltiuracilo, que esto se usa en pacientes con hipertiroidismo que inhibe la enzima peroxidasa, que es la encargada de catalizar toda la síntesis, y la disminución de hormona transportadora, ¿verdad? Como en la enfermedad hepática. Bueno, vamos a ver cómo se regula la función tiroidea. Aquí les puse un esquema con todo el proceso de regulación. En primer lugar, está el yodo, ¿verdad? El yoduro. ¿Sí? Es importante que haya una ingesta y una disponibilidad adecuada porque esto va a influir en la síntesis, ¿verdad? Ya vimos el efecto Wolff-Chaikoff, que el exceso suprime la síntesis. Luego, la otra situación es la TRH, que es la hormona hipotalámica, ¿verdad? Aquí están todos los estímulos que hacen que se secrete TRH, ¿verdad? Cambios de temperatura, aumento de la ingesta de carbohidratos. Esto estimula, ¿verdad? Que inhibe el estrés físico, el ayuno, las infecciones, estimula secreción y esto va a estimular la secreción de TSH. La TSH, ¿qué es lo que hace? Habíamos platicado al principio cuando vimos las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias que va a estimular todos los aspectos de la función tiroidea, ¿verdad? Va a tener acciones inmediatas, intermedias y a largo plazo, ¿verdad? Va a estimular la endocitosis del coloide y la formación de vesículas de tiroglobulina, esto es para sacar las hormonas tiroideas del coloide, ¿verdad? Va a aumentar la captación de yoduro y la actividad de la peroxidasa tiroidea. Va a estimular la generación de NADPH, la proteólisis de tiroglobulina y la secreción de hormona. Y estas son las acciones inmediatas. Las acciones intermedias son la síntesis de proteínas y la expresión de genes
del transportador de sodio, ¿verdad? De la tiroglobulina, de la peroxidasa tiroidea y de la megalina, que es la que les decía, que es una proteína encargada de toda la actividad de formar las vesículas endocíticas de tiroglobulina, ¿sí? Y tiene acciones a largo plazo sobre la glándula tiroidea, ¿verdad? Va a aumentar el flujo sanguíneo, la proliferación de capilares, la producción local de factores de crecimiento que va a dar lugar a la hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares. Entonces, por ejemplo, en personas que tienen sobreestimulación de TSH de la glándula tiroidea, esto va a generar bocio, ¿verdad? O sea, un crecimiento, el bocio no es nada más que un crecimiento por hipertrofia e hiperplasia de la glándula, ¿sí? ¿Qué van a hacer las hormonas tiroideas en esta regulación? Van a generar una retroalimentación negativa sobre la TSH y sobre el gen que expresa la preprohormona de la TRH, ¿sí? Entonces, así es como se regula la función tiroidea. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, una cosa importante es que las hormonas tiroideas van a influir en todos los órganos del cuerpo, en todos los sistemas, ¿verdad? Se recuerdan que estas son hormonas que tienen un receptor nuclear, entonces tienen que ser transportadas hacia adentro de la célula. El complejo transportador se une a un transportador en el citoplasma, a proteínas transportadoras que lo traslocan al núcleo. Y en el núcleo se va a unir a un elemento de respuesta, similar al de los esteroides, ¿verdad? Pero este es de las hormonas tiroideas. Y entonces va a estimular la transcripción del DNA, la traducción del mRNA y la síntesis de nuevas proteínas. Toda esta síntesis de nuevas proteínas va a influir en el crecimiento del cuerpo, ¿verdad? Junto con la hormona del crecimiento, esto ayuda al crecimiento del cuerpo, a la maduración ósea, a la maduración del sistema nervioso. En cuanto a la tasa metabólica basal, va a estimular la actividad de la sodio-potasio ATPasa, el consumo de oxígeno, la producción de calor, y todo esto en general aumenta la tasa metabólica basal. Va a estimular la absorción de glucosa, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, va a estimular lipólisis y la síntesis y degradación de proteínas. O sea, va a estimular síntesis de proteínas, pero su efecto neto es catabólico, o sea, va a haber más degradación que síntesis de proteínas. Y va a tener también efectos a nivel cardiovascular, ¿verdad? Aumenta el gasto cardíaco y sobre todo lo importante aquí es que tiene una regulación ascendente sobre los receptores beta-1 adrenérgicos, es decir, aumenta el número y la sensibilidad de los receptores beta-1 adrenérgicos a las catecolaminas. Aquí están todos los efectos esquematizados. En el músculo esquelético, ¿qué va a hacer? Todo esto es a nivel fisiológico, ¿verdad? Reduce el almacenamiento de glucógeno y el fosfato de creatina, es decir, aumenta el consumo de nutrientes por el músculo, va a aumentar la glucólisis y la glucogenólisis en el músculo esquelético, ¿verdad? En el sistema nervioso va a favorecer el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso, va a favorecer las respuestas sensoriales y reflejas, la regulación de la memoria y de las emociones, y es un potenciador de la actividad simpática, ¿verdad? Aumentando la cantidad de receptores beta-2 adrenérgicos y la cantidad de segundos mensajeros producidos por la estimulación de estos receptores, ¿sí? En la función reproductora va a regular la ovulación y espermatogénesis y va a ayudar a mantener el embarazo, ¿sí? Entonces, personas que tienen alteraciones de la función tiroidea también van a tener alteraciones en su fertilidad, o por ejemplo las hipotiroideas van a tener abortos, ¿verdad? Porque no van a poder sostener el embarazo. En el hueso va a estimular la osificación del cartílago, la maduración y remodelación ósea, ¿verdad? Y todos los efectos metabólicos que ya hablamos, ¿verdad? Aumenta el consumo basal de oxígeno y la termogénesis, aumenta la frecuencia respiratoria en reposo, el volumen minuto y a la respuesta ventilatoria a la hipoxia e hipercapnia. O sea, también aumenta la captación de oxígeno, ¿verdad? Estimula el transporte de oxígeno, también estimulando la producción de eritropoyetina. Aumenta la pérdida de calor
produciendo aumento del flujo sanguíneo a nivel cutáneo, ¿verdad? Y la sudoración estimula la oxidación de glucosa, ácidos grasos, el reciclaje de glucosa lactato y de ácidos grasos triglicéridos, es decir, hace que no se almacenen lípidos, ¿verdad? Sino que al revés, que los triglicéridos se degraden a ácidos grasos libres y que salgan ácidos grasos libres del tejido adiposo, ¿verdad? También libera aminoácidos musculares y estimula degradación proteica y producción de urea, ¿sí? Entonces, esto es a nivel fisiológico. Ahora, todo esto lo podemos ver aumentado en pacientes que tienen hipertiroidismo. Y entonces, cuando vemos un paciente hipertiroideo, vamos a ver que es una persona que pierde masa muscular, ¿verdad? Por este proceso de aumentar la degradación de proteínas, pierde masa adiposa por este proceso de estimular la lipólisis, ¿verdad? Va a alterar el sistema nervioso central. Son personas que son mucho más sensibles, que se mantienen alteradas, estresadas, ¿verdad? Porque potencia la actividad simpática, que tienen tremor fino, ¿verdad? Uno hace que pongan las manos así, los brazos estirados al frente y las manos les tiemblan un poquito. Pueden padecer de infertilidad, pero si quedan embarazadas, bueno, el embarazo no sufre mayor problema cuando ya les da hipertiroidismo. De hecho, les puede dar hipertiroidismo durante el embarazo, ¿verdad? Van a tener osteoporosis porque va a estimular la remodelación ósea, pero cuando hay exceso de hormonas tiroideas, como aumenta la catabolia, también la degradación de la salida del calcio del hueso, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas las vamos a ver aumentadas en un paciente hipertiroideo. Ahora, por ejemplo, en pacientes hipotiroideos, ¿qué es lo que pasa? Al revés, ¿sí? Por ejemplo, son personas que son lentas, mantienen somnolencia, les cuesta hablar, tienen una forma alterada de hablar que no se les entiende muy bien, acumulan lípidos, ¿verdad? Incluso empiezan a acumular, empiezan a tener un edema que se llama mixedema, ¿verdad? Se le empiezan a hinchar las piernas y todo el cuerpo en general, ¿sí? No toleran el frío porque no son capaces de elevar el metabolismo para generar calor. Entonces, todo al revés, ¿verdad? Y sí, y pueden tener también alteraciones de la fertilidad y en caso de hipotiroidismo, sí los embarazos se pierden, ¿verdad? Entonces, cuando uno observa pacientes con hiper o hipotiroidismo, se puede dar cuenta de cómo los efectos fisiológicos de la hormona se ven alterados por la deficiencia o el exceso de hormona tiroidea, ¿verdad? Cuando los efectos cardiovasculares son bien prominentes y tenemos efectos directos de la T3, ¿verdad? Los efectos directos de la T3 están señalizados aquí. Aumento de la termogénesis tisular, disminución de la resistencia vascular e incremento de la función cardíaca, de la inotropía y la cronotropía, o sea, mayor fuerza de contracción y mayor frecuencia cardíaca. Estos son efectos directos de la T3. Ahora, por ejemplo, el aumento de la formación de calor, de la producción de calor, va a inducir una vasodilatación, sobre todo cutánea, ¿verdad? Entonces, esta vasodilatación cutánea va a coadyuvar a la disminución de la resistencia vascular. Si disminuye la resistencia vascular, es decir, se cae la presión arterial, va a haber una disminución del volumen de llenado, ¿verdad? A nivel arterial. Entonces, esto va a estimular al riñón para que aumente la reabsorción de sodio y agua, para que esto aumente la cantidad de volumen sanguíneo, y este aumento del volumen sanguíneo va a incrementar la función cardíaca, aumentando el gasto, ¿verdad? Entonces, en pacientes hipertiroideos, esto sí es bien prominente, son pacientes hipotensos, con taquicardia y la fuerza de contracción es bien fuerte, ¿verdad? Se puede palpar, hay un aumento cuando uno palpa el ápex, el sitio donde está el ápex del corazón, se siente como brinca el corazón ahí, ¿verdad? Y el paciente sí lo refiere, dice, tengo palpitaciones, siente como su corazón late más fuerte, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de los efectos indirectos y directos de las hormonas tiroideas que ya habíamos hablado, ¿verdad? Va a aumentar la producción de calor, disminuye la resistencia vascular, esto va a disminuir la presión arterial, principalmente la diastólica, más que la sistólica, la diastólica, ¿verdad?
y va a aumentar el reflejo de la estimulación adrenérgica, porque ya dijimos que aumenta la sensibilidad de los beta, ¿verdad? Estos son efectos indirectos. Los efectos directos en el músculo cardíaco, ¿qué es lo que va a hacer que aumente el inotropismo y el cronotropismo? Va a aumentar el cociente de cadenas pesadas alfa y beta de la miocina, es decir, va a aumentar la síntesis de cadenas de miocina, va a aumentar la actividad de la ATPasa, de la sodio de potasio ATPasa y de la calcio ATPasa sarcoplásmica. Esta se recuerdan que es la que saca el calcio, la que saca el calcio del citoplasma, ¿verdad? Básicamente la bomba cerca, ¿sí? Va a aumentar la transmisión de señales adrenérgicas beta, como aumenta la cantidad de receptores beta adrenérgicos en el corazón, pues aumenta la respuesta a las catecolaminas, ¿verdad? Y también el cociente entre proteínas G estimuladoras e inhibidoras aumenta la contractilidad y disminuye la resistencia vascular. Esto que nos va a dar como consecuencia aumento de la frecuencia y del gasto, ¿sí? Y como hay un aumento del volumen de sangre, por lo que dijimos, ¿verdad? Hay disminución de la resistencia vascular y de la presión arterial. Esto lo que hace es disminuir el flujo sanguíneo renal, y entonces el flujo sanguíneo renal activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y entonces aumenta la cantidad de la reabsorción de sodio a nivel renal, y esto aumenta el volumen efectivo circulante, y entonces esto va a aumentar la frecuencia y el gasto cardíaco. ¿Preguntas? Doctora, yo tengo una. Los dos, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿provocan abortos o solo era el hipo? El hipo, porque digamos una mujer que queda embarazada, bueno, una mujer hipertiroidea no va a poder quedar embarazada, ¿sí? Pero hay veces que durante el embarazo se produce hipertiroidismo, ¿sí? Entonces la mujer embarazada que está hipertiroidea no va a abortar, ¿sí? Sino que va a mantener el embarazo, ¿verdad? Entonces, puede ser que sí aborte, pero es más frecuente que sostenga el embarazo. Las hipotiroideas sí van a abortar. O sea, es más frecuente el aborto en las hipotiroideas que en las hipertiroideas. ¿Verdad? Pero el problema con las hipotiroideas es que las hipotiroideas no quedan embarazadas, son infértiles, ¿verdad? ¿Y las hiper por qué no podían quedar embarazadas? Porque igual se trastorna todo el ciclo gonadal en las mujeres hipertiroideas, aunque como le digo es más frecuente la infertilidad y los problemas reproductivos en las hipotiroideas que en las hiper, ¿verdad? Pero las hipertiroideas también pueden llegar a tener una alteración del ciclo menstrual inducido por el aumento de todo el metabolismo basal. Como recuérdese que el ciclo menstrual es muy sensible a la cantidad de tejido adiposo que uno tiene, ¿verdad? Y durante el hipertiroidismo se va a producir una lipólisis acelerada, ¿sí? Entonces, esto va a afectar a la liberación de GnRH y de gonadotropinas. Y entonces, por eso, y altera el ciclo menstrual, ¿verdad? Se vuelven anovulatorias las mujeres, entonces no pueden quedar embarazadas, ¿verdad? Muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Doctora, en estos pacientes con hipotiroidismo, creo que, hipotiroidismo, usted mencionaba, ¿verdad? Que como pues no hay suficientes hormonas tiroideas, no, pues, o sea, el proceso de lipólisis en el cual actúan las hormonas es bastante deficiente, entonces por lo tanto tienden a aumentar de peso. Así Pero es. en estos pacientes cuando se les suplementa una dieta como por ejemplo con mariscos, ¿verdad? Que son bastante ricos en yodo. Entonces, en estos pacientes lo que hacen en esta dieta a la larga es ayudar a que haya yodo y aumentar la lipólisis para perder peso, o cómo es que funciona como No, tal. mire, los pacientes hipotiroideos no son generalmente por deficiencia de yodo. Cuando hay deficiencia de yodo, lo que pasa es que como hay poco sustrato para producir hormona tiroidea, entonces se produce poca hormona tiroidea y esto va a generar una retroalimentación hacia el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, se va a aumentar la producción de TRH y TSH. Entonces, la TSH va a hacer que la glándula tiroidea crezca y se produzca bocio. Entonces, en pacientes con deficiencia de yodo,
lo más frecuente es que tengan bocio, pero sean algo que se llama eutiroideos. O sea, la glándula está trabajando a 1000%, ¿verdad? Y sus niveles de T3 y T4 se van a mantener más o menos bien. Claro, eventualmente pueden llegar a generar hipotiroidismo. Entonces, en estos casos, sí, si se les da suplemento de yodo, entonces estos pacientes mejoran. Ahora, la principal causa de hipotiroidismo generalmente no es por deficiencia de yodo, sino por enfermedades autoinmunes. Es decir, anticuerpos que destruyen la glándula tiroidea, ¿verdad? Y entonces, al destruir la glándula tiroidea, no hay manera de que usted suplemente yodo y esto mejore. Lo que hay que dar es suplementos de hormona tiroidea, ¿verdad? Sí, pues porque a la larga no, como está destruida la hormona, no pueden usar el yodo, es de más. Exacto, aunque usted les administre yodo, la glándula está destruida y no va a poder funcionar, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que hay que suplementar es levotiroxina, ¿verdad? Es la forma sintética de la hormona tiroidea, ¿verdad? Y estos pacientes tienen que tomar de por vida la levotiroxina, ¿sí? Perfecto, gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, aquí tenemos, este cuadrito es bonito, ¿verdad? Este cuadrito aquí tenemos resumido toda la fisiopatología de las hormonas tiroideas de la glándula, ¿verdad? ¿Qué pasa con el hipertiroidismo, con el hipotiroidismo? Entonces aquí están todos los síntomas y si se dan cuenta, los síntomas casi que son al revés, ¿verdad? Al revés entre el hipotiroideo y el hipertiroideo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, ambos pueden tener bocio, ¿sí? Ambos cuadros pueden tener bocio, que es el aumento de la glándula tiroides. Por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo por aumento digamos, por un tumor hipoficiario que libera TSH, entonces esto va a estimular el aumento del crecimiento de la tiroides, ¿verdad? Porque tiene efectos tróficos en la glándula. En el caso del hipotiroidismo por deficiencia de yodo, pues entonces vamos a tener bocio también, ¿sí? Aquí están las causas, pueden ustedes ver las causas de enfermedad de Graves. Dentro de todas las enfermedades endocrinas, las enfermedades de la tiroides son bastante más frecuentes, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermedad de Graves va a ser algo que ustedes van a ver con alguna frecuencia, ¿sí? Cuando pasen en sus prácticas en la medicina interna, ¿sí? Y van a ver que es más frecuente en mujeres que en varones, ¿verdad? La enfermedad, yo no he visto hombres con enfermedad de Graves, solo en mujeres, ¿sí? Y entonces esta enfermedad es la que les decía, que hay una inmunoglobulina que se encarga de de ocupar el sitio de la TSH, de ocupar el receptor de las TSH y sobreestimular a la glándula, ¿verdad? Pueden haber neoplasias de la tiroides, ¿verdad? Tumores, exceso de secreción de TSH, esto es a nivel de la hipófisis, ¿verdad? O personas que toman T3 o T4, ¿verdad? Hormona tiroidea. Esto lo van a ver ustedes en pacientes que tienen algún tipo de alteración de la imagen corporal o de trastornos alimentarios, ¿verdad? Quieren adelgazar y empiezan a tomar hormona tiroidea y entonces les va a dar un hipertiroidismo iatrogénico, ¿sí? En el caso del hipotiroidismo, la más frecuente es la tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto, ¿verdad? En pacientes que les han quitado la tiroides, ya sea por algún tumor o porque no hay una forma porque son hipertiroideos y no hay otra forma de aliviarles el hipertiroidismo, ¿verdad? El tratamiento médico no ha dado buen resultado, entonces hay que quitarles la tiroides. La deficiencia de yodo, ¿sí? La deficiencia de hormonas tiroideas de origen congénito, que se llama cretinismo. Esto también ha tenido algún tipo de frecuencia, por eso es que actualmente en países desarrollados se hace una enfermedad, un panel tiroideo a los recién nacidos, ¿sí? A todos. Se les hacen evaluaciones sobre todo si hay historia de enfermedad tiroidea en la madre, ¿verdad? Entonces se les hace una evaluación para ver si sus niveles de T3, T4 están bien. Y entonces, porque si no hay que suplementar antes de cumplir el primer año de vida, ¿verdad?
hay que suplementar de hormona o el niño va a tener un retraso mental importante, ¿verdad? O por disminución de la TRH o de la TSH. Lo más frecuente es que sea TSH, ¿verdad? TRH es muy poco común que afecte, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar los niveles de TSH? ¿Sí? Si nosotros queremos, ¿se recuerdan cuando hablábamos de las enfermedades endocrinas de primarias o secundarias? Entonces, cuando uno tiene alteraciones de las tiroides, tiene que hacer dos exámenes, niveles de T3 y T4, ¿sí? Y niveles de TSH, ¿verdad? Porque si es una enfermedad primaria, es decir, si tenemos una enfermedad autoinmune de la tiroides, los niveles de TSH van a estar alterados, ¿sí? Por ejemplo, en una enfermedad de Graves, la TSH va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque hay un exceso de producción de hormona tiroidea directamente responsable es la glándula tiroides, entonces esto le va a estar mandando retroalimentación negativa a la hipófisis, entonces vamos a tener TSH, ¿sí? Ahora, si es un defecto, si T3, T4 están elevadas y también TSH está elevada, entonces el problema es una enfermedad endocrina secundaria, ¿verdad? Ok, en el caso del hipotiroidismo, al revés, si es una enfermedad primaria, vamos a tener la TSH elevada. Si está disminuida, puede ser un defecto secundario o terciario, ¿verdad? Lo más frecuente es que sea un proceso secundario, es decir, haya una deficiencia de secreción de TSH, ¿sí? Y aquí tenemos los tratamientos que se dan, ¿verdad? En el caso de las pacientes con hipertiroidismo, se les da propiltiuracilo, que es un medicamento que inhibe la peroxidasa de hormonas tiroideas. Se le puede hacer tiroidectomía o se les puede destruir la tiroides administrándoles yodo radioactivo, ¿verdad? Eso les quema la glándula. En lo que se alivia o disminuye, digamos, pacientes que les empiezan a dar propiltiuracilo, en lo que se nivelan las cantidades de hormona tiroidea, se les da bloqueadores beta-adrenérgicos, ¿sí? ¿Por qué? Para disminuir todos los síntomas cardíacos que son muy prominentes y que son muy molestos y por eso la gente consulta, ¿verdad? Una vez que ya se nivelan las concentraciones de hormona tiroidea, entonces ya se omiten los bloqueadores beta-adrenérgicos. Sí, lo que se da es uno que se llama propranolol, ¿verdad? En el caso de los pacientes hipotiroideos, la situación es reemplazar la hormona, ¿sí? Como les digo, ahora van a ver muy pocos casos ustedes de enfermedad de la tiroides por deficiencia de yodo, porque toda la sal que se produce, ¿verdad? De forma industrial es sal yodada. Entonces, pues eso ha ayudado a que disminuyan los casos de hipotiroidismo en el área rural. ¿Alguna pregunta? Aquí les puse dos imágenes, estas están en Bernie Levy, ¿verdad? Esta es una paciente con bocio por deficiencia de yodo, ¿sí? Miren cómo crece la glándula tiroides. Y aquí está la comparación de un niño normal con un niño con cretinismo, con hipotiroidismo congénito, ¿verdad? Pueden ver ustedes cómo hay anormalidades óseas, ¿verdad? Altera el crecimiento, o sea, es más chiquito, son de la misma edad estos dos niños, este es más chiquito, no ha crecido bien, tiene deformidad en las piernas y tiene aumento de la acumulación de lípidos, de grasa central y mixedema, ¿verdad? Entonces ahí está hinchadito, se le nota en sus ojos aquí, ¿verdad? Y obviamente estos niños tienen retraso mental. Doctora, Dígame. estos niños con cretinismo, usted mencionaba, ¿verdad? Que es durante, pues, durante el proceso de embarazo que la mamá tiene como que antecedentes de hipotiroidismo. Pero si la madre desarrolla hipotiroidismo durante, o sea, digamos de que no lo tenía antes, pero durante el embarazo lo desarrolla, ¿es posible también que se lo transmita al niño o ahí no tendría nada que ver? Bien, lo que pasa es que al principio del embarazo el niño recibe hormonas tiroideas de su mamá, ¿verdad? Aunque el niño puede producir sus propias, el feto puede producir sus propias hormonas. Podría ser eventualmente que el mismo daño hipotiroideo que tenga la madre, ¿verdad? La misma destrucción de la glándula tiroides pueda afectar al niño también, es decir, un hipotiroidismo autoinmune, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que puede ser que
el feto en sí tenga alguna normalidad, algún trastorno hipoficiario o tiroideo congénito, ¿sí? Que no se lo haya transmitido la mamá necesariamente, pero que tenga un hipotiroidismo, una deficiencia congénita o de TSH o de hormonas tiroideas. Y entonces, como el niño está recibiendo hormonas tiroideas de su mamá, ¿verdad? Entonces, pues, va a haber algún paso de hormonas tiroideas a nivel de la circulación uteroplacentaria. Entonces, durante su desarrollo no tenga problemas. Pero una vez nace, deja de recibir el aporte de hormonas de la madre y entonces ya empieza a desarrollar el hipotiroidismo. Por eso es que es tan importante hacer un panel un estudio en niños, ¿verdad? Para ver si no tienen deficiencia de hormona tiroidea y empezarlos a suplementar, como le digo, en el primer año de vida, ¿sí? Porque entonces se evitan el daño permanente del sistema nervioso central, ¿verdad? Algunas veces los niños a los pocos días de nacidos, cuando ya dejaron de recibir la hormona del lado de la madre, entonces empiezan a tener ciertas manifestaciones, ¿verdad? Siendo neonatos en el primer mes de vida. Y entonces esto alerta a los pediatras a hacer una evaluación y empezar a suplementar en el primer mes de vida la hormona tiroidea al bebé, ¿verdad? Perfecto, gracias, doctor. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Vamos a entrarle a la glándula suprarrenal entonces. Aquí tenemos, aquí vemos dónde están anatómicamente ubicadas las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Se llaman así suprarrenales porque están arriba del riñón, o adrenales también porque significa cerca del riñón, ¿verdad? Entonces aquí las podemos ver, son en realidad unas glándulas pequeñitas. Esta es una imagen tomada de una cirugía, ¿verdad? Aquí podemos ver la glándula adrenal, es así como apachadita y tiene más o menos el tamaño de la palma de la mano, en realidad es pequeña, ¿verdad? A veces se puede confundir con la grasa perirenal, si se dan cuenta aquí tenemos grasa perirenal, pero se puede distinguir la glándula porque es un poquito más oscuro el color que el de la grasa perirenal. ¿Se recuerdan que habíamos visto una diapositiva, esta misma diapositiva cuando vimos sistema nervioso simpático, ¿verdad? Entonces, la corteza suprarrenal va a ocupar el 80 al 90% del volumen de la glándula y la médula suprarrenal el 10 al 20%, ¿verdad? La corteza va a estar dividida en tres zonas funcionales, la zona glomerulosa, que es la que produce mineralocorticoides, la zona fasciculata o fascicular, donde se producen glucocorticoides, y la zona reticular y sorreticular, donde se producen andrógenos, ¿verdad? Y en la médula que se producen catecolaminas, como ya habíamos platicado. Aquí tenemos un esquema en donde podemos ver la corteza suprarrenal, que es esto, y aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de las zonas funcionales. Este sí es un corte histológico real, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la zona glomerulosa. Si se dan cuenta, tienen un nombre así, las zonas, por la forma en que se miran la organización celular, ¿verdad? Aquí como que fueran glomérulos, ¿sí? Esto como que son como cintas, ¿verdad? Fascículos de células organizadas en sentido vertical, y aquí como que si fueran redecitas, ¿verdad? Por eso se le llama las zonas reticulares, y aquí está la médula adrenal. Tienen origen embriológico diferente, ¿verdad? Es como que si parte de tejido nervioso se haya quedado encapsulado dentro de la glándula suprarrenal, y por eso es que tienen origen y funciones diferentes, ¿verdad? Si hablamos de la médula adrenal, recordemos que la médula adrenal va a estar inervada directamente por fibras preganglionares que vienen de la médula espinal, ¿verdad? Son estimuladas, estos van a tener receptores nicotínicos tipo 1, ¿verdad? Y van a ser estimuladas por acetilcolina, las células cromafines, que son las células que están en la médula adrenal. Y entonces esta estimulación a la glándula por acetilcolina va a estimular la síntesis y la liberación de las hormonas que están almacenadas en vesículas, ¿sí?
se va a producir más cantidad de adrenalina en la médula adrenal que de noradrenalina, ¿sí? O epinefrina y norepinefrina. 80% de la secreción de la glándula es adrenalina, que es más activa sobre receptores beta 2, o sea que va a tener mayor efecto estímulo cardíaco y más efectos a nivel metabólico, ¿sí? En cambio, la noradrenalina incluye solo el 20% de las hormonas liberadas. Obviamente la noradrenalina va a tener mayor efecto a nivel de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Va a tener mayor efecto vasoconstricción y mayor aumento de la resistencia periférica y de la presión arterial. Aquí tenemos una imagen de la síntesis de las catecolaminas, ¿verdad? Estas también derivan de la tirosina, ¿sí? Y entonces la tirosina va a ser hidroxilada aquí y va a ser transformada en dihidroxifenilalanina o dopa, ¿verdad? La dopa va a ser descarboxilada y va a transformarse en dopamina. La dopamina va a ser hidroxilada, ¿sí? Y entonces se va a transformar en norepinefrina y si se dan cuenta, todos estos pasos van a ser estimulados por el simpático, ¿sí? La inervación simpática va a hacer que se aumente, que se produzca todos estos pasos de hidroxilación y descarboxilación hasta llegar a norepinefrina. El cortisol es el que va a estimular a esta enzima, la feniletoanolamina N-metiltransferasa, ¿verdad? Que es la que va a transformar la norepinefrina en epinefrina, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, todo este proceso aquí explican en el libro que se da dentro de vesículas, ¿sí? Dentro de las vesículas secretoras de la hormona. La norepinefrina tiene que salir de las vesículas y dentro del citoplasma va a ser metilada a epinefrina, ¿verdad? Y nuevamente es recaptada por las vesículas y almacenada junto con norepinefrina, ¿verdad? No sale toda, sí, obviamente no sale toda la norepinefrina para ser metilada, una pequeña cantidad se queda dentro de las vesículas y luego es recaptada y se une a la norepinefrina en las vesículas secretoras y se queda ahí almacenada. Las vesículas que están almacenando norepinefrina y epinefrina van a liberar sus hormonas por estimulación simpática, por exocitosis, ¿verdad? Ok, aquí tenemos, esto está en las hojitas que les puse en Bernie Levy, ¿verdad? ¿Cuáles son todos los estímulos que hacen ansiedad, dolor, trauma, hipovolemia, hipoglicemia, hipotermia, ¿verdad? Todo esto va a actuar a nivel del sistema nervioso central, estimulando al sistema simpático, va a producir activación simpática. Entonces, la acetilcolina va a estimular los ganglios simpáticos para que liberen norepinefrina y va a estimular la glándula adrenal para que libere principalmente epinefrina, ¿verdad? Aquí cabalmente vemos cómo la norepinefrina va a actuar a nivel de las células blanco en el punto de liberación, mientras que esto actúa a distancia. Por eso es que, como lo hemos repetido varias veces, la activación del simpático es sistémico, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el neurotransmisor se libera solo en los sitios específicos, ¿verdad? En sitios específicos en sus órganos blancos, la adrenalina llega a todo el cuerpo a través de la circulación y entonces activa todos los sistemas del cuerpo. Aquí hay varios cuadritos que son interesantes y que son un recordatorio, ¿verdad? De lo que vimos del sistema nervioso simpático. Aquí están todos los receptores adrenérgicos, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Cuáles son los mecanismos de acción, verdad? Producción de IP3, inhibición de AMP cíclico, aumento del AMP cíclico. ¿Cuáles son la distribución en sus tejidos, verdad? ¿Dónde están distribuidos estos receptores? En terminales postsinápticas nerviosas, terminales presinápticas, en las células beta 2 del páncreas, en el corazón, en el hígado, músculo de los vasos sanguíneos, bronquiolo y útero, en el hígado y el tejido adiposo, ¿sí? Y cuáles son las acciones. Entonces, hay que revisar estas tablitas. Y aquí tenemos las acciones de las catecolaminas, ¿verdad? Todas las acciones, si se dan cuenta, la beta en los receptores beta es más la acción de la epinefrina que de la norepinefrina, y entonces aquí tenemos un montón de efectos metabólicos, si se dan cuenta, ¿verdad?
Aumenta glucogenólisis, aumenta gluconeogénesis, aumenta lipólisis, formación de producción de calor, disminuye la utilización de glucosa, aumenta la secreción de insulina, aumenta la secreción de glucagón, la captación de potasio, aquí son efectos cardiovasculares ya, ¿verdad? Aumento del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, de la velocidad de conducción cardíaca, dilatación arteriolar, relajación de los músculos lisos que tenemos acá, ¿verdad? Y aquí los efectos de la norepinefrina, especialmente sobre receptores alfa, ¿verdad? Acá tenemos también todos los efectos metabólicos que ocurren durante el ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? Si se dilata, si hay actividad sobre receptores beta 2 de los bronquiolos, va a haber un aumento del intercambio de oxígeno y de CO2, ¿verdad? Va a haber un aumento del gasto cardíaco por estimulación de los receptores beta 1, va a haber vasoconstricción de las venas y los linfáticos por receptores alfa que aumentan el retorno venoso y esto aumenta el gasto cardíaco. Va a haber una vasodilatación de las arteriolas del músculo esquelético que aumenta el flujo sanguíneo al esquelético y vasoconstricción de arteriolas esplácnicas que disminuye el flujo al tubo digestivo para aumentar el flujo al músculo, ¿verdad? Disminuye la motilidad del tracto digestivo y urinario. ¿Para qué? Para que la energía no se gaste aquí, sino que se vaya al músculo, ¿verdad? Esto es cuando hacemos ejercicio. Aumenta la glucemia, las cetonas en sangre, los ácidos grasos libres, el lactato y el glicerol. ¿Por qué aumenta todo esto? Porque aumenta la lipólisis en el hígado, ¿verdad? En el tejido adiposo, y en el hígado aumenta la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis. En el músculo aumenta la gluconeogénesis y disminuye la captación de glucosa, ¿sí? Aumenta el cociente glucagón-insulina en sangre, ¿sí? Es decir, va a haber más glucagón que insulina y esto refuerza la acción más bien las catecolaminas refuerzan la acción del glucagón en el hígado, ¿sí? Disminuye la secreción de insulina y aumenta la secreción de glucagón. Entonces aquí tenemos un esquema de todos los efectos durante el ejercicio, por ejemplo. Y luego, ¿cómo se degradan estas hormonas? Van a haber dos enzimas que son la monoamino oxidasa y la catecolortometiltransferasa, ¿sí? Estas dos van a degradar las catecolaminas, ¿sí? La adrenalina a metanefrina, la noradrenalina a normetanefrina, y estas dos, por efecto de estas dos enzimas, al ácido dihidroximandélico, la catecolortometiltransferasa la va a transformar en ácido vanilmandélico, y estas van a ser los productos que van a ser eliminados, también, ¿verdad? El 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, y los que más vamos a encontrar en orina van a ser la metanefrina y el ácido vanilmandélico, ¿verdad? Esos son los dos que vamos a encontrar más frecuentemente en orina. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la médula para pasar a la corteza? Muy bien, aquí tenemos una ilustración del eje adrenal, ¿verdad? El hipotálamo que libera CRH, hormona liberadora de corticotropina. Luego, esta estimula la hipófisis anterior, ¿verdad? Todas estas situaciones van a estimular la liberación hipotalámica de CRH, ¿verdad? Nivel bajo de cortisol, hipoglicemia, pirógenos, cualquier tipo de estrés va a ser suprimida por niveles elevados de glucocorticoides, ¿sí? Ahora, a la hipófisis anterior la van a estimular la CRH y la presencia de hormona antidiurética, ¿verdad? Eso va a estimular la liberación de ACTH. La ACTH se va a ir a la glándula adrenal y va a estimular la primera fase de la síntesis de todas las hormonas, de todos los esteroides adrenales. Sin embargo, el resto del proceso lo único que va a estimular va a ser la producción de cortisol y andrógenos, ¿sí? La aldosterona va a ser estimulada por otros factores como la angiotensina 2 y el potasio, ¿verdad? Pero el primer paso de la síntesis de todos los esteroides adrenales va a ser estimulado por la ACTH.
Luego, el cortisol y los andrógenos van a ser eliminados a nivel del hígado, van a ser metabolizados principalmente por el hígado y vamos a producir los andrógenos principalmente 17 esteroides y el cortisol 17 hidroxiesteroides o cortisol libre, ¿verdad? Que va a ser eliminado por la orina. El cortisol es el encargado de generar la retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Y entonces tenemos aquí las tres zonas, ¿verdad? Este es un esquema de las zonas de la corteza suprarrenal. La zona glomerulosa, que es la zona más externa, es la que va a producir mineralocorticoides. La fasciculata, que es la de en medio y que es la más grande, ¿sí? Los glucocorticoides. Y la reticular, que es la más interna, es la que va a producir los andrógenos. Y aquí tenemos un esquema bastante simplificado, ¿sí? De todo el proceso de biosíntesis de las hormonas adrenales. Si se dan cuenta, el precursor es el colesterol, ¿sí? Y después el colesterol va a ser transformado por una enzima que se llama colesterol desmolasa. Esta colesterol desmolasa va a transformar el colesterol en pregnenolona. Entonces, de colesterol a pregnenolona, y esta es la otra molécula precursora de todos los esteroides, ¿verdad? Si vamos siguiendo las flechitas acá, vemos cómo aquí se producen mineralocorticoides, aquí está la producción de cortisol y aquí está la producción de andrógenos, ¿sí? Y entonces vemos como la pregnenolona, ¿verdad? Por efecto por acción de la 17 alfa hidroxilasa se va a convertir en 17 hidroxipregnenolona, ¿sí? Y aquí por una liasa se va a transformar en dehidroepiandrosterona, que es uno de los andrógenos suprarrenales, ¿sí? La pregnenolona, por acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se va a transformar en progesterona, ¿sí? La progesterona, gracias a la 17 hidroxilasa, se va a transformar en 17 hidroxiprogesterona y entonces acá ya se va a la vía de la producción de glucocorticoides, ¿sí? Y esta 17 hidroxiprogesterona se va a transformar por efecto de la liasa en androstenodiona. Entonces, si se dan cuenta, hay un ciclo, digamos, de hormonas comunes entre la producción de cortisol y la producción de andrógenos, ¿sí? ¿Ok? Ahora, la producción de mineralocorticoides sigue una vía diferente. Digamos que lo común es pregnenolona, luego progesterona, y de progesterona aquí, la 21-beta hidroxilasa va a transformar en desoxicortisol, corticosterona, y la 11-beta hidroxilasa a corticosterona, y de aquí la angiotensina 2, ¿sí? Hasta aquí, esto puede tener efecto de glucocorticoide también. Aquí, por efecto de la angiotensina 2, va a estimular esta enzima, la aldosterona sintasa, y entonces ya la corticosterona se puede transformar en aldosterona, ¿sí? La 21-beta hidroxilasa va a transformar la 17 hidroxiprogesterona en 11 desoxicortisol, y la 11-beta hidroxilasa va a transformarlo en cortisol, que es el principal glucocorticoide, ¿verdad? Y la dehidroepiandrosterona puede ser transformada en androstenodiona por esta enzima, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, y la androstenodiona va a producir pequeñas cantidades de testosterona a nivel adrenal, aunque esto se produce más en el testículo, ¿verdad? Y la testosterona, a partir de la testosterona, por una aromatasa, se va a transformar en 17-beta-estradiol. Aunque estas dos hormonas casi no se van a transformar en la glándula adrenal, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Dehidroepiandrosterona y androstenodiona. Esta dehidroepiandrosterona se va a unir, se va a sulfatar, ¿verdad? Y entonces se produce el sulfato de dehidroepiandrosterona o DEAS, ¿verdad? DHEAS, ¿sí? Entonces, las principales hormonas de la glándula adrenal van a ser la dehidroepiandrosterona, el sulfato de dehidroepiandrosterona y la androstenodiona. Estos se van a producir en conversiones en muy pequeñas cantidades. De hecho, en el tejido adiposo, estas dos hormonas, ¿sí?, van a sufrir una transformación a estrógenos más débiles que el 17-beta-estradiol, por ejemplo, a estrona, ¿verdad? Eso en el tejido adiposo, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
Doctora, cuando usted dice que puede haber efecto de glucocorticoide en la corticosterona, ¿a qué se refiere? Quiere decir que esta hormona se puede unir a los receptores de glucocorticoides y actuar como un glucocorticoide, ¿sí? ¿Ya? Si se dan cuenta, bueno, si viéramos toda la estructura, tal vez aquí no la pudimos ver, ¿verdad? No me recuerdo si hay alguna imagen en Bernie Levy, pero si ustedes buscan síntesis de esteroides, por ejemplo, en las imágenes del Google, se van a dar cuenta que todas las hormonas tienen el mismo núcleo de colesterol y tienen estructuras muy parecidas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este producto intermedio, la corticosterona, puede actuar sobre receptores de glucocorticoides, ¿sí? El cortisol puede actuar sobre receptores de aldosterona, aunque el riñón degrade el cortisol, ¿verdad? Y lo transforma en una molécula menos activa, como la corticosterona, que se une menos a receptores de aldosterona, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el exceso de cortisol puede tener efectos a unirse débilmente a los receptores de aldosterona y producir un poco de retención de sodio. La progesterona también, ¿verdad? La progesterona, como es uno de los precursores del mineralocorticoide, se puede unir a receptores de aldosterona y producir un efecto mineralocorticoide. Es decir, como la estructura química es tan parecida, a veces los receptores no son tan específicos, ¿sí? Y entonces algunos de estos productos intermedios pueden tener efecto sobre receptores de mineralocorticoides o sobre receptores de glucocorticoides, ¿sí? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, otra de los pasos importantes aquí para la síntesis de glucocorticoides es ver de dónde obtiene el colesterol las células esteroidogénicas. Las células de la glándula adrenal pueden sintetizar colesterol, pero la mayor parte del colesterol lo van a tomar de las lipoproteínas, ¿verdad? De las LDL, de las HDL, y esto implica que van a tener receptores para estas lipoproteínas, ¿sí? Entonces, las lipoproteínas se unen al receptor y entonces al unirse al receptor sueltan el colesterol que entra dentro de las células y entonces se libera el colesterol y se esterifica. ¿Qué quiere decir esto? Que se une en cadenas largas, ¿verdad? Y se queda almacenado como ésteres de colesterol dentro de la célula, ¿sí? Cuando las células de la corteza adrenal son estimuladas por ACTH, entonces activan hidrolasas de ésteres de colesterol, o sea, rompen los ésteres, empiezan a romper las cadenas largas de colesterol y liberan el colesterol simple. Y entonces aquí se ponen signos de interrogación, ¿verdad? Porque no se sabe en realidad si hay algún tipo de proteínas que transporten el colesterol, ¿verdad? Hacia la mitocondria. La otra cosa que hacen es activar esta proteína que se llama proteína de regulación aguda de esteroides. ¿Qué hace esta proteína STAR? Esta proteína STAR es la encargada de meter el colesterol dentro de la mitocondria, ¿sí? A la membrana interna de la mitocondria y activar la colesterol desmolasa. Esta es la nueva nomenclatura de las enzimas estas del citocromo P450, ¿verdad? La CYP11A1 es la colesterol desmolasa. Y entonces aquí, dentro de la mitocondria, se va a transformar el colesterol en pregnenolona. Y la pregnenolona sale de la mitocondria y el resto de la síntesis de esteroides se va a dar en el citoplasma con las enzimas, con todas las enzimas que vimos, ¿verdad? Estas enzimas se les llama las enzimas esteroidogénicas del citocromo P450 porque están unidos a este citocromo, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí están en este cuadrito resumido todas las acciones de los esteroides adrenérgicos, ¿verdad? Las acciones de los glucocorticoides, que como ustedes ven tienen acciones importantes a nivel metabólico, inhiben la respuesta inflamatoria, suprimen la respuesta inmune, aumentan la respuesta cardiovascular a las catecolaminas, ¿verdad? Inhiben la formación de grueso, aumentan la tasa de filtración glomerular y disminuyen la fase de sueño REM, ¿verdad? O sea, sin glucocorticoides no podemos vivir, ¿verdad? Son las hormonas del estrés crónico que modulan también, si se dan cuenta aquí, ¿verdad?
la respuesta del estrés agudo. Entonces, no podemos vivir sin glucocorticoides, ¿sí? Esos son vitales para la vida, ¿verdad? Los mineralocorticoides ya conocemos sus acciones, ¿verdad? Aumento de la reabsorción de sodio, aumento de la secreción de potasio, de la secreción de iones hidrógeno y las acciones de los andrógenos adrenales. En los hombres es muy poco lo que actúan, es decir, casi que no sirven para mucho. ¿Por qué? Porque los varones producen testosterona, que es 1000 veces más potente que los andrógenos adrenales, ¿verdad? A los varones les van a servir los esteroides adrenales cuando dejen de producir suficiente testosterona en la ancianidad, ¿verdad? En las mujeres sí es importante porque estimula el crecimiento del vello púbico y axilar y estimulan la libido, ¿sí? En las mujeres sí tienen un papel importante y son los encargados de producir estos efectos, estos caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Porque las mujeres producen testosterona a una cantidad muy pequeña a nivel ovárico, entonces sí son importantes las funciones de los andrógenos adrenales. Vamos a ir viendo, digamos, cada uno de los productos de la glándula adrenal así independiente, ¿verdad? Por ejemplo, de los glucocorticoides, el cortisol es el principal producto y la corticosterona es el segundo otro producto, ¿verdad? Que puede ocupar el lugar del cortisol en el caso de que no se produzca suficiente cortisol. Obviamente el cortisol es el más activo, ¿verdad? Aquí tenemos ya nuevamente la secreción que ya habíamos platicado, ¿verdad? Cuáles son los estímulos que hacen que se secrete la CRH, la ACTH y luego esto estimula la liberación de estos esteroides a nivel adrenal. La glándula adrenal tiene este receptor MC2R, ¿verdad? Es el receptor de ACTH y entonces al unirse esta hormona a su receptor, se va a aumentar las concentraciones de AMP cíclico y va a tener efectos inmediatos a mediano plazo y a largo plazo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a estimular inmediatamente? Aumento de la colesterol-estearasa, o sea, la que rompe los ésteres de colesterol, la sintasa de ésteres de colesterol, o sea, aumentar la síntesis de colesterol de nuevo, el transporte de colesterol a las mitocondrias, la unión del colesterol a todas las enzimas del citocromo P450, la producción de pregnenolona y la proteína STAR, ¿verdad? Que esta es la que mete los colesteroles a la mitocondria y activa todas estas enzimas. A mediano plazo aumenta la transcripción de todos los genes de todas las enzimas del citocromo P450, de la adenoxina, y aumenta la expresión de los receptores de LDL y HDL para que capte más colesterol. Y a largo plazo, pues aumenta la complejidad de toda la célula, ¿verdad? Todos los organelos, y aumenta el tamaño, produce hiperplasia e hipertrofia de la glándula, ¿sí? Recordémonos, ¿verdad?, que los glucocorticoides van a tener un ritmo circadiano de secreción. Aquí tenemos las gráficas, ¿verdad?, de ACTH y de CRH, ¿sí? Entonces vemos cómo la ACTH va a elevarse a partir de como de las 5 de la mañana, ¿verdad?, entre las 5 y las 8 de la mañana, y esto va a corresponder a los picos más altos de secreción de cortisol, alrededor de entre las 7 y 8 de la mañana también. Y los picos más bajos se van a dar entre las 22 y 23 horas en la noche, ¿sí? Estas hormonas se transportan unidas a proteínas, ¿sí? A una proteína transportadora de cortisol o de corticosteroides que se llama también transcortina, ¿sí? El 90% se une a transcortina para ser transportado y el 5 al 7% se une a albúmina. Va a ser metabolizadas en el hígado, el hígado es el que se encarga de degradar esteroides. En el citoplasma se une a un receptor de glucocorticoides para poder ser introducido al citoplasma de la célula, y ya en el citoplasma, se transporta al citoplasma. Se cree que por algún transportador, no este es el receptor citoplásmico, sino que se cree que puede difundir, ¿verdad? Pero no, la verdad es que lo más probable es que haya algún tipo de transportador específico para esteroides, porque es una molécula grande, aunque sea liposoluble, y ya en el citoplasma se une al receptor.
forma un complejo receptor hormona y esto es traslocado al núcleo y entonces ya se une al elemento de respuesta de esteroides en el núcleo, ¿verdad? En el ADN y entonces induce o reprime genes de transcripción alterando síntesis de proteínas. Aquí están todos los factores que afectan la secreción de colesterol, ¿verdad? Disminución de los niveles de colesterol, transición entre el sueño y el estado de alerta, ¿verdad? El estrés, disturbios psiquiátricos, sobre todo procesos de depresión, ¿verdad? Muy profunda. La ADH, agonistas alfa-adrenérgicos y antagonistas beta-adrenérgicos y la serotonina. Esto estimula la secreción de cortisol. ¿Qué lo inhibe? Los opioides y la somatostatina, además del aumento de los niveles de cortisol. Vamos a ver algunos esquemas de todas las funciones de los glucocorticoides, ¿verdad? Metabólicos. Vamos a ver que disminuyen la síntesis y aumentan el catabolismo, ¿sí? Son unas hormonas principalmente catabólicas a nivel de masa muscular principalmente, ¿sí? Y a nivel de grasa subcutánea, ¿verdad? Aumenta las concentraciones de proteínas en el plasma y en el hígado, disminuye el transporte de aminoácidos a las células extrahepáticas, es decir, va a hacer que salgan las proteínas y los aminoácidos del músculo y que se vayan al hígado, ¿sí? ¿Para qué? Para estimular la gluconeogénesis a partir de aminoácidos, produce resistencia a la insulina, ¿verdad? Disminuye la utilización celular de la glucosa y aumenta la concentración plasmática de la glucosa y de la insulina, ¿verdad? A nivel de lípidos, estimula la oxidación de ácidos grasos a nivel hepático y promueve la movilización de ácidos grasos del tejido subcutáneo al tejido adiposo, ¿verdad? Pero sí promueve la acumulación de lípidos a nivel visceral. Entonces, por ejemplo, cuando revisemos síndrome de Cushing, van a ver cómo la grasa se deposita de forma central, pero se mueve del tejido subcutáneo, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los otros efectos sistémicos de los glucocorticoides? Vamos a tener efectos renales, ¿sí? Va a ser un antagonista de la ADH, va a tener efectos mineralocorticoides dependiendo de la dosis y de la actividad de la 11-beta hidroxilasa. Esto quiere decir que el riñón, si ustedes leyeron en su libro, menciona cómo los glucocorticoides pueden tener efecto mineralocorticoide y cómo hace el riñón para distinguir si es aldosterona o glucocorticoides. Lo que pasa es que tiene esta enzima, el riñón, que degrada el cortisol a corticosterona, que tiene menos afinidad por el receptor de aldosterona. Pero si está muy baja la actividad de la 11-beta de esta enzima, ¿verdad? Hidroxilasa, 11-beta hidroxilasa, o hay muchos glucocorticoides, entonces se satura la producción, la actividad, es decir, no le alcanza a la enzima para degradar el cortisol, entonces se une al receptor de aldosterona y puede promover retención de líquidos, ¿verdad? Y aumenta la tasa de filtración glomerular produciendo una vasodilatación de la arteriola aferente. A nivel óseo, ¿qué hace? Hace que disminuya la absorción intestinal de calcio y que aumente su excreción renal, ¿sí? Estimula la resorción de hueso a nivel de los osteoclastos. Los osteoclastos son las células que degradan el hueso y entonces aumenta la actividad de estas células y entonces disminuye la cantidad de calcio del hueso y esto en exceso puede producir osteoporosis, ¿verdad? A nivel fisiológico se encarga de mantener los niveles de calcio normales en el organismo, ¿sí? Y estimula la secreción de hormona paratiroidea, que su función principal es mantener los niveles de calcio a nivel plasmático. Tiene efectos cardiovasculares, que es aumentar la producción de eritrocitos, o sea, estimula la eritropoyetina también, y estimula o produce un refuerzo de los efectos de las catecolaminas en los receptores, ¿verdad? O sea, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. A nivel inflamatorio, y esto es por lo que se usan los esteroides como terapia
antiinflamatoria y que disminuye la inmunidad celular, ¿verdad? Reprime la producción de citocinas proinflamatorias y estimula la producción de citocinas antiinflamatorias. Entonces, a nivel fisiológico, cuando nosotros tenemos una infección o tenemos alguna reacción inflamatoria, va a generar un equilibrio entre las sustancias que producen o que aumentan la inflamación y las sustancias que disminuyen esa inflamación, para que tengamos un equilibrio y no tengamos un daño sobreagregado en nuestro cuerpo por la producción de citocinas proinflamatorias, ¿verdad? Va a inhibir la fosfolipasa 2. Al inhibir esta fosfolipasa 2 se inhiben las prostaglandinas y los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Va a prevenir el desarrollo del proceso inflamatorio estabilizando la membrana de los lisosomas, es decir, para que todos los granulocitos con enzimas que están en las células, por ejemplo, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos se liberen, ¿verdad? Disminuye la permeabilidad capilar, al contrario de lo que hacen las sustancias inflamatorias que aumentan la permeabilidad capilar. Disminuye la migración de glóbulos blancos y fagocitos hacia el sitio de la inflamación, ¿sí? Y disminuye la replicación de linfocitos y liberación de interleuquina 1. También reduce el número de linfocitos T circulantes e induce atrofia del timo y órganos linfoides. Esto sí es en exceso, ¿verdad? Ahora, básicamente lo que hacen los esteroides es disminuir todo el proceso inflamatorio inducido por células, ¿sí? Es decir, que disminuye la fagocitosis, que disminuye la liberación de granulocitos, que se disminuye la producción de prostaglandinas y leucotrienos, en fin, disminuye todo el sistema o toda la inflamación proveniente de las células que generan las células. Ahora, lo que sí no altera es la producción de anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos que son las inmunoglobulinas producidas por los linfocitos B, eso sí no lo altera, ¿verdad? Todo lo que proviene, toda la inmunidad, todas las sustancias que producen células y que son sustancias inflamatorias, eso es lo que va a inhibir. Entonces, por ejemplo, aquí disminuye la producción de eosinófilos, o sea, el número de eosinófilos y la liberación de sustancias inflamatorias de los eosinófilos, que estos son los encargados de liberar sustancias de la alergia. Entonces, bloquea las alergias, ¿verdad? O disminuye la producción alérgica, la producción de sustancias alérgicas. Entonces, por eso es que es utilizado, por ejemplo, para tratar asma, para tratar enfermedades autoinmunes, para tratar el rechazo de las células, de los trasplantes, porque bloquea toda la inmunidad celular, eso es encargado, o sea, la inmunidad celular se encargan los linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos T natural killers y bueno, en fin, todos esos, ¿verdad? Entonces, el usar esteroides disminuye el rechazo o evita el rechazo de trasplantes, por eso es que se da, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hace esto de la inmunidad celular? Porque como si ustedes se acuerdan, el esteroide entra al núcleo de la célula y entonces va a aumentar la codificación de sustancias antiinflamatorias y reprimir la expresión de sustancias inflamatorias, ¿verdad? Al unirse a las respuestas de esteroides, al elemento de respuesta de esteroides en el núcleo de la célula, va a incrementar estos y va a disminuir estos. ¿Qué otros efectos tienen los glucocorticoides en otros sistemas? En el músculo, por ejemplo, promueve proteólisis, ¿sí? Y puede producir hipopotasemia, ¿verdad? Esto es si se produce en exceso, ¿verdad? En el tejido conectivo inhibe proliferación de fibroblastos y formación de colágeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen queloides, los dermatólogos a veces prescriben esteroides para inhibir la formación de estas células o para inhibir la proliferación de estas células y el exceso de producción de colágeno y para que las cicatrices no se pongan muy grandes, ¿verdad? Lo que sí es que si se producen de manera exagerada glucocorticoides en el tejido conjuntivo, al disminuir la formación de colágeno hace muy frágil la piel, ¿verdad? Y entonces hace que se formen estrías porque la piel se rompe más fácil, ¿verdad? Y aumentan las lesiones capilares que se produzcan equimosis y hematomas.
A nivel del tracto gastrointestinal, retrasa la motilidad digestiva y degenera la mucosa gástrica, pues gastrointestinal, estimula la secreción de ácido y pepsina, ¿verdad? Y además disminuye la secreción de moco. Entonces, por eso es que es gastrolesivo. El uso de esteroides de forma crónica es gastrolesiva. A nivel reproductivo, disminuye la secreción de esteroides gonadales, o sea, reprime el eje, hipotálamo, hipófisis, gónadas. Para el desarrollo fetal son beneficiosos porque induce maduración pulmonar, ¿verdad? Al aumentar, al acelerar la diferenciación de neumocitos tipo 2 y la producción de surfactante, y favorece el desarrollo del sistema nervioso central, de la retina, de la piel y del tubo digestivo, ¿verdad? O sea, los esteroides son beneficiosos para el feto por todo esto. De hecho, los fetos tienen su propia glándula adrenal que empieza a funcionar desde muy temprano en la vida fetal, y se cree que incluso los esteroides adrenales están involucrados en el inicio de señales para cuando ya el feto está maduro y se tiene que producir el parto, ¿verdad? Y en el sistema nervioso central, pues tienen efectos beneficiosos, pero cuando hay exceso crónico de cortisol, entonces vamos a tener alteraciones en la estabilidad emocional, ¿verdad? Las personas se vuelven más sensibles, están más apáticas, más irritables, pueden entrar en depresión, pueden tener trastornos del sueño y hasta psicosis con exceso crónico de cortisol, ¿verdad? O de glucocorticoides. Por ejemplo, pacientes que hay un síndrome que se llama síndrome de pseudo-Cushing, ¿sí? Pacientes con depresión profunda pueden tener algún tipo de alteración es decir, el estrés crónico emocional de la depresión va a producir exceso de secreción de glucocorticoides, que a la vez va a agravar el estado de depresión, ¿sí? Ahí se produce un círculo vicioso. Bueno, en esta imagen aquí es una comparación que está en Bernie-Levy, ¿verdad? De qué es lo que pasa, cuál es la respuesta de un estrés agudo. Entonces ponen aquí, por ejemplo, un paciente que está en periodo interdigestivo, que se resbala en el hielo y se fractura la cadera, ¿verdad? El pobre señor se cayó en el hielo y se fracturó la cadera. Entonces, esto es un estrés físico, ¿sí? Y se va a desencadenar un aumento de la producción de cortisol, y entonces todo esto le va a servir a este anciano para responder adecuadamente a ese estrés físico, ¿verdad? Yo les recomiendo que lean lo que dice este cuadrito, pero aquí está esquematizado que aumenta el cortisol, disminuye el cociente insulina-glucagón. Luego al pobre señor está en periodo interdigestivo, se cayó, se lo llevan al hospital y lo van a poner en ayunas, porque hay que operarlo, ¿sí? Entonces va a estar mucho tiempo en estado de ayuno, ¿sí? Entonces tiene que aumentar el cociente, tiene que disminuir el cociente insulina y glucagón, es decir, bajar las concentraciones de insulina y aumentar las de glucagón. Se va a liberar noradrenalina y adrenalina, ¿verdad? Por el estrés agudo, y el cortisol va a coadyuvar a las funciones de las catecolaminas sobre el metabolismo, ¿verdad? Se va a producir glucogenólisis, gluconeogénesis, proteólisis, disminución de la captación de glucosa, lipólisis, disminución de la lipogénesis. Entonces, esto le va a ayudar a este señor para sostener el estrés, ¿verdad? Para que su metabolismo de nutrientes, su metabolismo energético no se vea afectado por el tiempo de ayuno tan prolongado y el paciente pueda resistir la cirugía, ¿verdad? Entonces, también va a disminuir la liberación de exceso de sustancias inflamatorias, de tal manera que le va a ayudar a sanar bien, ¿verdad? A sanar rápidamente después de que le hagan su operación de la cadera y que pueda consolidar mejor el hueso también, ¿verdad? Versus qué es lo que pasa con un paciente que tiene enfermedad de Cushing, ¿sí? Entonces aquí hay una hipersecreción de cortisol, va a haber un aumento del cociente insulina-glucagón. ¿Por qué va a haber un aumento del cociente insulina y glucagón? Porque va a haber mayor síntesis va a haber resistencia a la insulina, o sea, va a haber mayor cantidad de glucosa circulante y esto va a aumentar la producción de insulina, ¿verdad? Va a aumentar la formación de triglicéridos y
y va a aumentar la diferenciación de preadipocitos a adipocitos. Y entonces este paciente lo que va a tener, y luego al nivel del sistema nervioso central va a producir aumento del apetito. Entonces este paciente va a tener una alteración de sus problemas, de su metabolismo energético por completo, ¿verdad? Sin tener un estrés, solo simple y sencillamente porque tiene una enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es un aumento de la producción de ACTH, ¿verdad? Entonces esto va a estimular a sus glándulas adrenales para que aumenten la producción de cortisol y se va a dar toda una constelación de problemas en el paciente que va a empezar a aumentar la grasa central, va a adelgazar sus extremidades, va a tener estrías, va a tener equimosis, va a tener labilidad emocional, en fin. Entonces yo les recomiendo que después hagan una captura de pantalla o pongan la grabación y lean la diferencia entre una respuesta fisiológica del cortisol y una respuesta patológica del cortisol, ¿verdad? O sea, el cortisol nos va a ayudar a nosotros a poder responder adecuadamente a un estrés, mientras que el exceso de cortisol nos altera todo nuestro metabolismo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Rapidito, 10 minutos para ver andrógenos suprarrenales, ¿sí? Y glucocorticoides. Estos son los 3 andrógenos suprarrenales. Se van a empezar a secretar al inicio de la adrenarquia, que empieza más o menos entre los 6 y 8 años, ¿sí? Y la secreción máxima va a ser en la tercera década y de ahí va a declinar con la edad, ¿sí? Ya habíamos hablado que en los varones pues no tienen mayores efectos y que son más importantes en las mujeres. La aldosterona tiene, que es el principal mineralocorticoide, el otro es la desoxicorticosterona y la corticosterona, que también tienen actividad pero muy débil, ¿verdad? Estos van a ser transportados por las mismas proteínas que transportan los glucocorticoides y también van a ser metabolizados por el hígado. Las funciones de la aldosterona ustedes ya las conocen, ¿verdad? Aumenta la reabsorción de sodio en el riñón, en glándulas sudoríparas, en glándulas salivales e intestino, ¿sí? Aumenta la secreción de potasio, aumenta la presión arterial por aumento de la retención de agua y sodio y estimula el transporte de potasio de líquido intracelular a las células. Esto ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Entonces, los factores directos que regulan la secreción de angiotensina, de aldosterona, son angiotensina 2, concentración sérica de potasio, estos las estimulan, y el péptido natriurético la inhibe. Obviamente que la disminución del volumen efectivo circulante es lo que estimula la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Pero directamente la baja del volumen efectivo circulante no hace que se active la aldosterona, sino que es directamente la angiotensina 2. O sea, la disminución del volumen efectivo circulante es un estímulo indirecto para la producción de aldosterona, ¿sí? Y bueno, aquí tienen ustedes una serie de cuadros, ¿verdad? En su libro tienen este cuadrito, aquí se los dividí en 2, pero en el libro están las alteraciones más comunes de la secreción de cortisol, ¿sí? Hay que distinguir entre el síndrome de Cushing, ¿sí? El síndrome de Cushing se puede dar por una hiperplasia adrenal primaria, es decir, es una enfermedad primaria de la glándula, o por uso, lo más frecuente es el uso crónico de esteroides, ¿verdad? Síndrome de Cushing iatrogénico. La enfermedad de Cushing es diferente, ¿sí? La enfermedad de Cushing es un tumor hiperproductor de ACTH, ¿verdad? Y otra enfermedad importante es la enfermedad de Addison, ¿sí? Esta es insuficiencia adrenocortical primaria, toda la glándula no funciona y no produce ningún esteroide, ¿verdad? Obviamente aquí hay que dar como tratamiento reemplazo de glucocorticoides y mineralocorticoides. En el síndrome de Cushing se da metirapona, eso es el principal medicamento que se usa más que el ketoconazol. La metirapona, a dosis muy altas, esto puede ser hepatotóxico, ¿verdad? Entonces la metirapona es lo que principalmente se da en el síndrome de Cushing. En la enfermedad de Cushing, lo que hay que hacer es remover el tumor secretor de ACTH, ¿verdad? Esa es una cirugía transesfenoidal. Hay un tumor hipersecretor de aldosterona, que es el síndrome de Kohn. Aquí se da o se hace cirugía
pues te tiene que hacer cirugía, ¿verdad? Pero mientras tanto se hace la cirugía, se pueden dar antagonistas de la aldosterona. Y estas dos deficiencias enzimáticas, la 21 beta la deficiencia de 21 beta hidroxilasa y de 17 hidroxilasa. Entonces, aquí con la deficiencia de 21 beta hidroxilasa, vamos a tener el síndrome adrenogenital, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es, aquí aumenta la producción de andrógenos, ¿verdad? En lugar de glucocorticoides, ¿sí? Y aquí, pues básicamente no se produce ningún glucocorticoide, solo la aldosterona. Entonces hay que reemplazar glucocorticoides y dar antagonistas de la aldosterona. Entonces revísenlo ahí en su libro de texto porque ya llegamos a la hora, ¿sí? Es más, ya nos pasamos 5 minutos. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Perdón tan rápido, pero es que ya vamos a terminar y con tanto asueto y con tanta actividad que ustedes tienen la semana entrante, por ejemplo, solo tenemos una clase, porque es lo del simposio, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que ir a 1000, siempre el segundo semestre es a 1000 por hora. Así que... Gracias, así doctora. que nos vemos entonces el viernes, jóvenes. Hasta el viernes, doctora. Que tengan feliz día. Igualmente. Adiós. Gracias, doctora. Igualmente. Feliz día. Gracias, doctora. Feliz tarde. Gracias, doctora. Adiós. Gracias, doctora. De nada, adiós.